Cuarta parte del libro Tú puedes sanar tu vida de Louise Hay. En el capítulo 16, Louise Hay narra su historia. Todos somos uno. ¿Me quiere contar brevemente un poco de su niñez? Esto es algo que he pedido a muchos clientes. No se trata de que yo conozca todos los detalles, pero quiero obtener un patrón general del lugar de donde proceden. Si actualmente tienen problemas, los patrones que los crearon comenzaron desde hace mucho tiempo. Cuando yo era una niña de 18 meses, experimenté el divorcio de mis padres. No recuerdo que eso fuera malo. Lo que sí recuerdo con horror es cuando mi madre se fue a trabajar como sirvienta doméstica, donde se quedaba a dormir y me encargó con unas personas. Dicen que lloré sin parar durante 3 semanas. Las personas que me cuidaban no pudieron con eso y mi madre se vio obligada a recogerme y hacer otros arreglos. Admiro la forma en que pudo salir adelante como madre soltera. Sin embargo, en aquella época lo único que me interesaba era que no estaba recibiendo toda la atención amorosa que antes tuve. Nunca he podido determinar si mi madre amó a mi padrastro o si se casó con él para proporcionarnos un hogar a nosotras, pero no fue una buena decisión. Este hombre se crió en Europa en un pesado hogar germánico lleno de brutalidad y nunca aprendió otra manera de manejar a una familia. Mi madre se embarazó de mi hermana y luego llegó la depresión de los años 1930 y nos encontramos atrapadas en un hogar de violencia. Yo tenía 5 años de edad. Para aumentar los males, más o menos en esta época, un vecino alcohólico, según recuerdo, me violó. El examen del médico aún sigue vivo en mi mente, así como el caso que se presentó en los tribunales, donde yo fui la testigo estelar. El hombre fue condenado a 15 años de prisión. En repetidas ocasiones me dijeron que todo fue por culpa mía, de modo que pasé muchos años con el temor de que cuando el hombre fuera puesto en libertad, vendría a buscarme para vengarse por haber sido yo tan terrible y haberlo metido a la cárcel. Pasé la mayor parte de mi niñez soportando abusos tanto físicos como sexuales, amén de mucho trabajo duro. Mi autoimagen fue disminuyendo cada vez más y había pocas cosas que resultaban bien para mí. Comencé a expresar ese patrón en el mundo externo. Cuando estuve en el 4º año hubo un incidente típico de lo que era mi vida. Un día celebrábamos una fiesta en la escuela y hubo varios pasteles que podíamos compartir. La mayoría de los niños en esta escuela, excepto yo, provenían de familias de la clase media alta. Yo vestía muy mal, lucía un corte de pelo curioso, como de tazón, botines negros y olía al ajo crudo que debía comer todos los días para alejar a las lombrices. Jamás teníamos pastel. No podíamos darnos el lujo de comprarlo. Había una vecina anciana que me regalaba 10 centavos cada semana y $1 el día de mi cumpleaños y en Navidad. Los 10 centavos ingresaban al presupuesto familiar y con el $1 comprábamos mi ropa interior para el año en la tienda de baratijas. De modo que ese día había una fiesta en la escuela y había tanto pastel que al partirlo, algunos niños que podían comer pastel casi todos los días estaban recibiendo 2 y 3 rebanadas. Cuando la maestra por fin llegó a mí, y por supuesto fui la última, ya no había pastel, ni una sola rebanada. Ahora veo con claridad que ya estaba convencida de que yo no valía nada y no merecía nada, y eso fue lo que me colocó al final de la fila para quedarme sin pastel. Era mi patrón. Ellos solo eran el reflejo de mis creencias. A la edad de 15 años ya no pude soportar el abuso sexual y huí de mi casa y de la escuela. Encontré un trabajo como mesera en una cafetería y esto me pareció mucho más fácil que el pesado trabajo que debía realizar en el patio de mi casa. Como estaba sedienta de amor y afecto y como mi autoestima era muy poca, con gusto entregaba mi cuerpo a cualquiera que fuera amable conmigo. Poco después de cumplir los 16 años de edad, di a luz a una bebita. Consideré que sería imposible quedarme con ella. Sin embargo, pude encontrar un buen hogar para ella. Encontré un matrimonio sin hijos que anhelaba tener un bebé. Viví en la casa de esta pareja durante los últimos 4 meses de mi embarazo
y cuando ingresé al hospital, la niña nació con el apellido de ellos. En estas circunstancias nunca experimenté la alegría de la maternidad, solo la pérdida y la culpa y la vergüenza. En aquella época era algo vergonzoso y debía terminarse lo más pronto posible. Solo recuerdo sus enormes dedos de los pies, extrañamente muy parecidos a los míos. Si algún día nos volvemos a ver, sabré con seguridad que es mi hija si logro verle los dedos de los pies. Me fui para siempre cuando la niña tenía 5 días de edad. Inmediatamente regresé a casa y le dije a mi madre, la cual seguía siendo víctima: vámonos, no tienes que soportar todo esto, te voy a sacar de aquí. Y mi madre se fue conmigo dejando a mi hermana de 10 años de edad, quien siempre había sido la consentida de papá, para que se quedara con él. Ayudé a mi madre a conseguir un trabajo como empleada doméstica en un pequeño hotel y la instalé en un apartamento donde ella se sentía libre y cómoda. Consideré que mis obligaciones habían terminado. Viajé a Chicago con una amiga para una estancia de un mes y tardé 30 años en regresar. En aquellos días, la violencia que experimenté de niña, aunada al sentido de inutilidad que había desarrollado, atraían en mi vida a los hombres que me maltrataban y con frecuencia me golpeaban. Podría haber pasado el resto de mi vida censurando a los hombres y probablemente seguiría viviendo las mismas experiencias. Sin embargo, poco a poco, a través de experiencias positivas en el trabajo, mi autoestima aumentó y los hombres de ese tipo comenzaron a salir de mi vida. Ya no cabían dentro de mi viejo patrón en el cual, inconscientemente, creía que merecía el abuso. No perdono su comportamiento, no obstante, de no haber sido por mi patrón, ellos no se habrían sentido atraídos hacia mí. Hoy día, un hombre que abusa de las mujeres ni siquiera sabe que yo existo. Nuestros patrones han dejado de atraerse. Después de varios años en Chicago realizando trabajos domésticos, tuve la suerte de convertirme en modelo de alta moda. Y sin embargo, el hecho de modelar para los grandes diseñadores no ayudó mucho a mi autoestima. Solo me proporcionó más formas de encontrar faltas en mí. Me negaba a reconocer mi propia belleza. Estuve en la industria de la moda durante muchos años. Conocí y me casé con un maravilloso caballero inglés muy educado. Viajamos por todo el mundo, conocí a la realeza e incluso cené en la Casa Blanca. Aunque era modelo y tenía un marido maravilloso, mi autoestima seguía siendo baja hasta muchos años después, cuando comencé mi trabajo interior. Un día, después de 14 años de matrimonio, él me anunció su deseo de casarse con otra mujer, precisamente cuando yo empezaba a creer que las cosas buenas pueden ser perdurables. Sí, quedé destrozada, pero el tiempo pasa y seguí viviendo. Sentía que mi vida iba cambiando y una primavera un numerólogo lo confirmó al decirme que en el otoño ocurriría un pequeño acontecimiento que cambiaría mi vida. Fue tan pequeño que no lo noté hasta varios meses después. Por casualidad, asistí a una reunión en la Iglesia de la Ciencia Religiosa en la ciudad de Nueva York. Aunque el mensaje era nuevo para mí, algo dentro de mí me dijo: pon atención, y así lo hice. Asistí a la ceremonia dominical y además comencé a tomar las clases semanales. Estaba perdiendo el interés en el mundo de la belleza y de la moda. ¿Cuántos años más podría preocuparme por la medida de mi cintura o por la forma de mis cejas? A pesar de haber desertado de la escuela preparatoria y de que nunca estudié nada, me convertí en una estudiante ávida que devoraba cualquier cosa que llegara a mis manos relacionada con la metafísica y la curación. La Iglesia de la Ciencia Religiosa se convirtió en un nuevo hogar para mí. Aunque la mayor parte de mi vida continuaba como siempre, este nuevo curso que estaba estudiando comenzó a ocupar cada vez más tiempo. Cuando menos lo pensé, habían pasado 3 años y era elegible para presentar mi solicitud y ser una practicante autorizada de la Iglesia. Pasé la prueba y así fue como empecé como asesora de la Iglesia hace muchos años. Fue un pequeño comienzo. Durante todo este tiempo me volví meditadora trascendental.
Mi iglesia no impartiría el programa de capacitación ministerial durante un año, de modo que decidí hacer algo especial por mí. Asistí a la universidad durante 6 meses, la Universidad Internacional de Maharishis en Fairfield, Iowa. Fue el lugar perfecto para mí en esa época. Durante el primer año, todos los lunes en la mañana, empezábamos un nuevo tema acerca de cosas que solo había escuchado, tales como biología, química e incluso la teoría de la relatividad. Todos los sábados en la mañana había una prueba. Tenía libres los domingos y el lunes en la mañana comenzábamos de nuevo. No existían las distracciones típicas de mi vida de la ciudad de Nueva York. Después de la cena, todos nos íbamos a nuestras habitaciones a estudiar. Yo era la alumna más vieja y me encantó. No se permitía fumar, ni beber, ni las drogas, y meditábamos 4 veces al día. El día en que salí, pensé que me derrumbaría con el humo del cigarrillo que había en el aeropuerto. Regresé a Nueva York a reanudar mi vida. Pronto comencé a tomar el programa de capacitación ministerial. Me volví muy activa en la iglesia y en sus actividades sociales. Empecé a impartir conferencias en las reuniones de mediodía y comencé a visitar clientes. Pronto esto se convirtió en una carrera de tiempo completo. Debido al trabajo que estaba realizando, me inspiré para escribir el librito Sana tu cuerpo, el cual comenzó como una sencilla lista de causas metafísicas para enfermedades físicas en el cuerpo. Comencé a dar conferencias y a viajar e impartir pequeñas clases. Luego, un día, diagnosticaron que padecía cáncer. Con los antecedentes de mi violación a los 5 años y después de haber sido una niña maltratada, no era de extrañarse que se manifestara el cáncer en la región vaginal. Como cualquier otra persona a quien se le acaba de informar que tiene cáncer, sentí pánico. Y sin embargo, debido a mi trabajo con los clientes, sabía que la curación mental sí funcionaba y ahora era la oportunidad de comprobarlo. Después de todo, escribí el libro sobre patrones mentales y sabía que el cáncer es una enfermedad causada por el profundo resentimiento que se ha guardado durante mucho tiempo, hasta que literalmente corroe el cuerpo. Me había negado a disolver toda la ira y resentimiento contra ellos debido a mi niñez. No podía perder el tiempo, ahora tenía mucho trabajo. La palabra incurable, tan espantosa para muchas personas, para mí significa que esta condición determinada no puede ser curada por médicos externos y que necesitamos penetrar al interior para encontrar la curación. Si me sometía a una operación para quitar el tumor canceroso y también despejaba el patrón mental que lo causaba, entonces no volvería. Cuando el cáncer o cualquier otra enfermedad vuelve, no creo que se deba a que no lo eliminaron todo, sino que más bien el paciente no hizo cambios mentales. La persona solo vuelve a crear la misma enfermedad, quizás en otra parte del cuerpo. También creía que si pudiera despejar el patrón mental que creó este cáncer, entonces ni siquiera necesitaría la operación, de modo que actué para ganar tiempo, y los médicos de mala gana aplazaron la operación 3 meses cuando les dije que no tenía el dinero necesario. Inmediatamente asumí la responsabilidad de mi curación. Leí e investigué todo lo que pude encontrar sobre formas alternativas que ayudaran el proceso de mi curación. Me dirigí a diversas tiendas dedicadas a la venta de alimentos naturales y compré todos los libros que tenían sobre el cáncer. Fui a la biblioteca y leí más. Investigué la reflexología de los pies y la terapia del colon y consideré que ambas me beneficiarían. Parecía que alguien me dirigía a las personas adecuadas. Después de leer acerca de la reflexología de los pies, quise encontrar a un profesional. Asistí a una conferencia y aunque normalmente me siento en la primera fila, esa noche me sentí obligada a sentarme atrás. En un minuto llegó un hombre y se sentó a mi lado. Y adivina qué, era reflexólogo de los pies que estaba visitando el lugar. Me visitó 3 veces por semana durante 2 meses y me ayudó muchísimo.
También sabía que necesitaba amarme mucho más. Había muy poco amor expresado durante mi niñez y nadie había logrado que me sintiera bien conmigo misma. Yo había adoptado sus actitudes de criticarme y censurarme, lo cual se había convertido en algo mecánico. Había llegado a comprender a través de mi trabajo con la iglesia que era esencial que me amara y me aprobara, y sin embargo yo seguía aplazándolo, como esas dietas que siempre se comenzarán mañana, pero ya no podía aplazarlo. Al principio me era sumamente difícil pararme frente al espejo y decir: Luis, te amo, realmente te amo. No obstante, a medida que fui persistiendo, encontré que surgieron varias situaciones en mi vida donde en el pasado me habría censurado y ahora, debido al ejercicio frente al espejo y otros trabajos, no lo estaba haciendo. De alguna manera, iba progresando. Sabía que era necesario despejar los patrones del resentimiento que había estado guardando desde la niñez. Era imperativo que yo dejara la culpa. Ciertamente había tenido una niñez sumamente difícil con mucho abuso mental, físico y sexual, pero eso sucedió muchos años antes y no justificaba la forma en que me trataba actualmente. Literalmente me estaba comiendo mi propio cuerpo con un tumor canceroso porque no era capaz de perdonar. Había llegado el momento de ir más allá de los incidentes en sí y comenzar a comprender los tipos de experiencias que pudieron haber creado a personas capaces de tratar a una niña de esa manera. Con la ayuda de un buen terapeuta, expresé toda la vieja ira acumulada, golpeando las almohadas y gritando de rabia. Con esto me sentí más limpia. Después, comencé a unir los pedazos de las historias que mis padres me habían contado acerca de su niñez. Empecé a tener un panorama más claro de sus vidas. Con mi creciente comprensión y desde el punto de vista de un adulto, comencé a sentir compasión por el dolor de ellos, y así, poco a poco, la culpa empezó a desvanecerse. Además, busqué un buen nutriólogo para que me ayudara a limpiar y desintoxicar mi cuerpo de toda la comida chatarra que había comido a través de los años. Aprendí que esos alimentos se acumulan y crean condiciones tóxicas en la mente. Me dieron una dieta sumamente estricta con muchas verduras verdes y casi nada más. Incluso tuve colónicos 3 veces por semana durante el primer mes. No me sometí a la cirugía. Sin embargo, como consecuencia de toda la limpia mental y física, 6 meses después de mi diagnóstico pude lograr que la profesión médica estuviera de acuerdo con lo que yo ya sabía, que ya no tenía ni siquiera un rastro del cáncer. Ahora sabía por experiencia propia que la enfermedad puede curarse si estamos dispuestos a cambiar la forma en que pensamos, creemos y actuamos. En ocasiones, lo que parece ser una gran tragedia se vuelve el mayor bien en nuestra vida. Aprendí mucho de esa experiencia y llegué a valorar la vida de una nueva manera. Empecé a ver lo que realmente era importante para mí y finalmente decidí abandonar la desarbolada ciudad de Nueva York y su clima extremoso. Algunos clientes insistieron en que morirían si yo los dejaba y les aseguré que regresaría 2 veces al año para ver su progreso y les dije que los teléfonos llegan a cualquier parte. De modo que cerré mi negocio e hice un descansado viaje por tren a California y decidí comenzar en Los Ángeles. Aunque allí nací muchos años antes, casi no conocía a nadie, salvo a mi madre y a mi hermana. Ambas vivían ahora en las afueras de la ciudad, a 1 hora de distancia. Nunca habíamos sido una familia muy unida ni muy abierta, pero recibí una sorpresa desagradable al saber que mi madre había estado ciega desde hace algunos años y nadie se molestó en informármelo. Mi hermana estaba demasiado ocupada para verme, de modo que la dejé en paz y comencé a establecer mi nueva vida. Mi librito Sana tu Cuerpo me abrió muchas puertas. Empecé a asistir a todas las reuniones del tipo Nueva Era que encontré. Me presentaba y cuando era oportuno, regalaba una copia del librito. Durante los primeros 6 meses pasé mucho tiempo en la playa,
a sabiendas de que cuando estuviera realmente ocupada, tendría menos tiempo para ocupaciones tan descansadas. Lentamente llegaron los clientes. Se me pidió que diera conferencias aquí y allá, y las cosas empezaron a estabilizarse mientras Los Ángeles me acogía. En un par de años pude mudarme a una bonita casa. Mi nuevo estilo de vida en Los Ángeles constituyó un gran cambio en cuanto a conciencia de mi formación anterior. Las cosas iban muy bien aquí. Con cuánta rapidez pueden cambiar nuestras vidas por completo. Una noche recibí una llamada telefónica de mi hermana, la primera en 2 años. Me informó que nuestra madre, que ahora tenía 90 años de edad y estaba casi sorda, se había caído y se había fracturado la espina. En un segundo mi madre cambió de una mujer fuerte e independiente a una niña inútil que sufría. Se rompió la espina y también rompió el muro del misterio que rodeaba a mi hermana. Finalmente empezábamos a comunicarnos. Descubrí que mi hermana también padecía de un severo problema en la espina que le impedía sentarse y caminar y que era sumamente doloroso. Sufría en silencio y aunque parecía anoréxica, su esposo no sabía que estaba enferma. Después de pasar un mes en el hospital, mi madre estaba lista para volver a casa, pero de ninguna manera podía atenderse sola, de modo que se fue a vivir conmigo. Aunque yo confiaba en el proceso de la vida, no sabía cómo podría manejar todo esto, de modo que le dije a Dios: está bien, yo me encargaré de ella, pero tienes que ayudarme y tienes que proporcionarme el dinero. Las dos tuvimos que adaptarnos. Mi madre llegó un sábado y el siguiente viernes yo necesitaba ir a San Francisco por 4 días. No podía dejarla sola y tenía que viajar. Así que dije: Dios, tú encárgate de esto. Necesito tener la persona adecuada para que nos ayude antes de partir. El siguiente jueves la persona perfecta apareció y se mudó a mi casa para organizarla para mi madre y para mí. Fue otra confirmación de una de mis creencias básicas. Lo que necesito saber me es revelado y lo que necesito me llega en el correcto orden divino. Comprendí que era otra etapa de aprendizaje. Tenía la oportunidad de despejar toda aquella basura que venía arrastrando desde la niñez. Mi madre no pudo protegerme cuando era niña. Sin embargo, yo sí podría atenderla ahora y lo haría. Entre mi madre y mi hermana se inició toda una nueva aventura. Fue otro reto proporcionar a mi hermana la ayuda que me solicitaba. Supe que cuando rescaté a mi madre años atrás, mi padrastro volcó su ira y su dolor contra mi hermana y fue su turno de ser maltratada. Comprendí que lo que había comenzado por ser un problema físico fue sumamente exagerado por el miedo y la tensión, además de la creencia de que nadie podría ayudarla. De modo que allí estaba Luis, que no deseaba ser salvadora y sin embargo quería darle a su hermana la oportunidad de optar por el bienestar en este momento de su vida. Poco a poco empezó a desenredarse todo y aún continúa. Progresamos paso a paso, mientras lucho por proporcionar un ambiente de seguridad, mientras exploramos diversas avenidas alternas de curación. Por otra parte, mi madre reacciona muy bien. Se ejercita de la mejor manera que puede 4 veces al día. Su cuerpo se ve fortalecido y es más flexible. La llevé para que le pusieran un aparato auditivo y entonces se interesó más en la vida. A pesar de sus creencias en la ciencia cristiana, la persuadí para que le quitaran una catarata en el ojo. Qué alegría cuando empezó a ver de nuevo y nosotros pudimos ver el mundo a través de sus ojos. Está tan contenta porque puede volver a leer. Mi madre y yo empezamos a encontrar el tiempo para sentarnos a platicar como nunca antes lo habíamos hecho. Nació una nueva comprensión entre las dos. Hoy día ambas somos más libres mientras lloramos y reímos y nos abrazamos. Algunas veces ella me exaspera, lo cual solo me indica que hay algo más que debo aclarar. Mi trabajo continúa a un nivel siempre creciente. El número de mis empleados ha crecido bajo la dirección de mi gerente personal, Charlie Gerke. Ahora tenemos un centro con clases y con un programa para internos. Así es mi vida el día de hoy, en otoño de 1984.
Afirmación del capítulo. En la infinidad de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, experimenta la riqueza y la plenitud de la vida de maneras significativas para nosotros. Ahora, miro el pasado con amor y opto por aprender de mis viejas experiencias. No hay bien ni mal, no hay bueno ni malo. El pasado ya pasó. Solo queda la experiencia del momento. Me amo por haber cursado por este pasado hasta llegar al momento actual. Comparto lo que soy y quién soy, ya que sé que todos somos uno en espíritu. Todo está bien en mi mundo. Carta de Louise Hay. En la profundidad del centro de mi ser existe un infinito pozo de amor. Ahora permito que este amor fluya hasta la superficie, llene mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia, todo mi ser y emana de mí hacia todas las direcciones, regresando a mí multiplicado. Mientras más amor utilizo y entrego, más tengo que dar. El abastecimiento es inagotable. El uso del amor me hace sentir bien. Es una expresión de mi alegría interior. Me amo. En consecuencia, cuido amorosamente mi cuerpo. Con amor le doy alimentos y bebidas nutritivas. Con amor lo aseo y lo visto, y mi cuerpo amorosamente responde con salud y energía vibrante. Me amo, en consecuencia, me proporciono un hogar cómodo para mí, un hogar que satisface todas mis necesidades donde es un placer estar. Lleno las habitaciones con las vibraciones de amor, para que todos los que entren, incluso yo, sientan el amor y se alimenten con él. Me amo, en consecuencia, trabajo en un empleo que verdaderamente disfruto, un trabajo que utiliza mis talentos creativos y mis habilidades, trabajando con y para la gente que amo y que me ama y ganando buenos ingresos. Me amo. En consecuencia, me comporto y pienso de una manera amorosa con todas las personas que ya sé que todo lo que doy vuelve a mí multiplicado. Solo traigo a personas amorosas a mi mundo, ya que son un reflejo de lo que soy. Me amo y en consecuencia perdono y libero el pasado por completo y todas las pasadas experiencias y soy libre. Me amo y en consecuencia amo totalmente el presente y experimento cada momento como bueno, porque sé que mi futuro es brillante y alegre y seguro, ya que soy un hijo amado del universo y el universo me cuida amorosamente, ahora y eternamente. Y así es. Louise Hay.